Y a continuación lo que quiero hacer es compartir con vosotros cómo hemos llegado, en primer lugar, a los 15.600 millones de la cartera crediticia e inmobiliaria. Y para ello voy a destacar en primer lugar tres grandes capítulos que a su vez luego desglosaré con detalle. En primer lugar, unas cifras que todos estamos familiarizados y todos conocemos, que son el impacto de los reales decretos, que están en el entorno de 7.000 millones de euros. En segundo lugar, en el entorno de 3.000 millones de euros, estamos hablando de otros saneamientos distintos a los contemplados en el decreto, que hacen referencia a, por un lado, la cartera promotor y por otro lado, los activos inmobiliarios. Y finalmente hemos hecho un análisis del resto de carteras no inmobiliarias, que nos han conducido a unas necesidades de capital del orden de 5.500 millones de euros concentrados en manos. La suma de estas tres cifras es la cifra que os daba anteriormente de 15.600 para el grupo BCA y 15.400 para Bankia. Como os decía, vamos a hacer un desglose de cada uno de estos puntos. Os decía que en primer lugar teníamos los saneamientos del Real Decreto. No me voy a detener en esta transparencia, los conocéis perfectamente. Estamos hablando de 7.000 millones de euros para Bankia, de 7.100 para el conjunto de BCA. En segundo lugar, os hablaba de unos requerimientos de 3.000 millones para el grupo BCA, 2.900 para Bankia, en concepto de otros saneamientos de la cartera crediticia inmobiliaria, promotor y de activos adjudicados. Y eso se justifica por tres renglones. En primer lugar, porque hemos hecho una reclasificación de créditos a promotor. Había créditos que no estaban considerados como promotor, que realmente eran promotor, que los hemos pasado a promotor y que por lo tanto han tenido que acogerse a las provisiones del Real Decreto. Punto 1. Punto 2. Perdón. Perdón. Sí, casi. Gracias, porque es que no veo la pantalla. Punto 1, por lo tanto, la reclasificación de créditos a promotor. Punto 2, un análisis de las carteras refinanciadas, las hemos analizado con gran profundidad y hemos visto que tenían alguna necesidad de coberturas adicionales, y eso nos ha llevado a 800 millones de euros en el caso de Bankia. Y finalmente hemos hecho un análisis de los activos inmobiliarios que tenemos adjudicados con el fin de ponerlos a precio de mercado. Y como podéis contemplar, estamos hablando de 1.800 millones de euros. Es decir, además de las necesidades del crédito promotor y lo que es en el mundo, además de las necesidades derivadas de los reales decretos y lo que es en el mundo promotor y en el mundo de los adjudicados, estamos hablando de estas cifras de 2.900 millones para el caso de Bankia. Reclasificación de créditos, análisis de cartera refinanciada e incremento de la cobertura, adecuación de los activos inmobiliarios a su precio de mercado en función de las nuevas condiciones de mercado, en función de las condiciones del entorno económico que tenemos en estos momentos. Además de eso, había un tercer aspecto: reales decretos, resto de cartera inmobiliaria, resto de cartera, que es el que podéis observar aquí. Hemos hecho un análisis del resto de cartera, de las carteras no promotoras, de las carteras no inmobiliarias, tanto en el mundo de empresas como en el mundo de particulares. Y aquí hemos hecho un doble ejercicio. Por un lado, de nuevo, hacer un reanálisis de las carteras refinanciadas y analizarlas una por una y analizarlas con gran profundidad. Y en segundo lugar, hacer unas pruebas de estrés en términos de pérdidas esperadas, teniendo en cuenta, de nuevo, como decía anteriormente, las nuevas variables macroeconómicas, la nueva situación macroeconómica que tenemos por delante. Y como consecuencia de ello, aquí podéis ver en esta transparencia, por un lado, la exposición que tenemos, tanto en empresas como en el mundo de particulares, las provisiones que teníamos, las que hemos añadido y, lo que es más importante, los niveles de cobertura que tenemos. Los niveles de cobertura que son, para el caso de las carteras de empresas, un 6,8%, para el caso de los particulares, de las economías particulares, del segmento de individuos, un 3%. Y con esto termino la primera parte, el primer capítulo al que hacía antes referencia, la cartera crediticia inmobiliaria, y con esto termino la justificación de los 15.600 millones a los que he hecho referencia anteriormente.
Paso, por tanto, a los dos capítulos siguientes. En primer lugar, a las carteras participadas. Este es un tema, como los activos adjudicados, muy propio, muy específico de Bankia. Bankia tiene un fuerte paquete, el grupo BCA, realmente, BCA y Bankia tienen un fuerte paquete de empresas participadas. Algunas están listadas, algunas están cotizadas y otras no. Y nos parecía muy importante ponerlas todas a precio de mercado. Y la razón es que en el futuro, previsiblemente, y de acuerdo con el plan que estamos desarrollando y que tendremos que compartir con Europa, lógicamente se dará un proceso de desinversión. Y para que ese proceso de desinversión no genere ningún tipo de necesidades de capitalización futura, nos parecía fundamental poner a precio de mercado estas participaciones. Participaciones que en un caso son cotizadas y en otro y que elevan unos requerimientos de 600.000 euros en Bankia, 1.600 en el conjunto del grupo, participaciones que otras no son cotizadas y que las hemos analizado en sus fundamentales y que requieren, en el caso del grupo, 2,3 billones de euros y en el caso de Bankia 1,3, y el tercer concepto, además de las participadas, los saneamientos de activos fiscales. Hemos hecho un análisis de la recuperabilidad de los activos fiscales que teníamos en nuestro balance y esto afecta única y exclusivamente a BCA por valor de 2.700 millones. Es decir, con esto termino el tercer capítulo. Primer capítulo, cartera crediticia inmobiliaria. Segundo capítulo, participadas. Tercer capítulo, activos fiscales. Y, en definitiva, y vuelvo con esto a la transparencia que he puesto anteriormente, este es el resumen. He intentado justificar todos y cada uno de los renglones a los que hacía referencia al principio y que aquí tenéis, en definitiva, el resumen. Con esto termino la primera parte, es decir, el plan de saneamiento. Estas son las necesidades de capitalización que hemos detectado en el grupo BCA y en Bankia.